El mieloma múltiple es uno de los focos de tratamiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenemos un centro de excelencia para el manejo de estos pacientes y, como se han podido dar cuenta, el manejo de esta patología es un manejo interdisciplinario en el cual están incluidos demasiados médicos, demasiados personal de salud, enfermeras, tecnólogos, para que estos pacientes tengan la mejor terapia disponible. Las infecciones, como muy bien mencionó Carmenza ahora, son la principal causa de mortalidad en pacientes con mieloma múltiple. De hecho, hasta el 10% de los pacientes con mieloma múltiple mueren por las infecciones sin llegar a recibir ningún tipo de tratamiento, por lo cual es importante tener siempre presente que los pacientes con mieloma múltiple están inmunosuprimidos, tienen una inmunosupresión dada por la enfermedad, pero además, cuando vamos a tratamiento, tenemos una inmunosupresión dada por el tratamiento, y además que hay otros factores, como pacientes con morbilidades, como diabetes, pacientes que tienen sondas, inmovilidad, obesidad, que va a hacer que haya un mayor riesgo de infección en esos pacientes. Estos pacientes tienen 7 veces más riesgo de infecciones bacterianas, como ya mencionó la doctora Carmenza, y 10 veces más de infecciones virales. Y cuando hablamos de un germen específico como el neumococo, vemos que 154 veces más riesgo de infección neumocóxica. Esto es importante porque debemos reconocerlo desde el principio y debemos mejorar la inmunidad contra el neumococo en estos pacientes sí o sí. El riesgo de infección es mucho mayor en los primeros 3 meses de diagnóstico. Es el momento más crítico y el mayor riesgo de que el paciente muera por infección. Y debemos tomar todas las precauciones necesarias para impedir esa mortalidad por infección. Obviamente, cuando el paciente recae o progresa, pues vuelve otra vez a ese mayor riesgo. Y es que el paciente con mieloma casi que va a tener alguna infección. Entre el 30 al 65% del paciente con mieloma, en algún momento de su vida, en los primeros 12 meses, va a tener infección, con una letalidad que llega a ser hasta el 18%, por lo cual las infecciones es necesario prevenirlas. La enfermedad puede ser hipoglobulinemia no monoclonal, es decir, usted ve un pico, un aumento de las inmunoglobulinas, pero es solamente dirigidas contra un antígeno y eso no genera, se genera a costa de que no haya contra otros antígenos y eso genera una inmunosupresión. Además, los linfocitos T están alterados en su función, igual que las células dendríticas, NK, y hay una alteración del complemento. Dentro de las estrategias para prevenir las infecciones tenemos varias. La vacunación, que es muy importante tenerla presente, la profilaxis antibióticas, medidas de control de infección, es decir, de deambulación precoz, el manejar las comorbilidades y el uso de inmunoglobulinas en algunos casos. Siempre, antes de iniciar el tratamiento, debemos hacer un screening infeccioso, mirar si el paciente tiene hepatitis B, C, HIV, y en nuestro medio es muy importante tener en cuenta la tuberculosis, mirar si el paciente está o no expuesto a esta bacteria. El herpes y el varicela han cogido un impacto mayor en mieloma múltiple, particularmente desde que usamos inhibidores de proteasomas, la razón por la cual debemos ser proactivos en mejorar una inmunidad contra la varicela y tomar medidas profilácticas contra el herpes. El uso de inmunoglobulinas, si vemos un paciente con hipoglobulinemia y infección, pues es necesario tratarlo también con inmunoglobulinas. Vacunas, no olvidar las vacunas, sobre todo el neumococo, decíamos que 154 veces mayor riesgo de infección por neumococo, entonces es imperioso que nuestros pacientes estén vacunados con el esquema, inicialmente la vacuna conjugada y luego la vacuna polisacárida. Debemos mencionar que el mieloma múltiple es una enfermedad de personas mayores de 65 años, entonces esos pacientes per se por la edad ya tienen mayor riesgo de infección por neumococo y nuestra norma de vacunación en adultos cubre la vacunación para neumococo y debemos usarla en nuestros pacientes sí o sí. Contra el virus de influenza, desafortunadamente la vacuna que tenemos en Colombia pues no es la mejor, pero pues es lo que hay y pues habría que usarla. Si se tiene la posibilidad de que el paciente logre una vacunación con una vacuna más efectiva, como la Shingrix, pues sería mucho mejor. Entonces, dada esa inmunosupresión por la enfermedad, el paciente está en riesgo a bacteremia, sobre todo neumonía, sinusitis, sepsis, y entre mayor carga tumoral tenga el paciente, pues mayor riesgo de infecciones. Sobre todo pacientes con falla renal van a estar más susceptibles de ser infectados. Cuando iniciamos tratamiento,
los agentes alquilantes y la quimioterapia convencional va a producir una disminución en el número de neutrófilos, lo cual pone al paciente en riesgo. Es por esa razón que, sobre todo en los primeros 3 meses de tratamiento, algunos recomiendan dar quinolonas. En nuestro medio, en nuestra institución, hemos decidido no usarlas, dado que tenemos una alta tasa de resistencia de nuestras bacterias a estos agentes. Los corticoides son parte fundamental del manejo del mieloma múltiple y eso nos pone en un estado de inmunodeficiencia T, lo cual hace que el paciente tenga mayor riesgo de reactivación viral, entonces y mayor riesgo de sobrecrecimiento fúngico, razón por la cual es necesario dar cubrimiento preventivo para el herpes con aciclovir y para infecciones micóticas con fluconazol y para el Dirovechi, la trimethoprim sulfa. Los tratamientos modernos también nos ocasionan más nuevos retos. Recuerde que solucionamos un problema y creamos otros tantos, y siempre en la vida vamos a tener retos. En este caso, cuando tenemos terapias como los anti-CD38, daratumumab, isatuximab, pues vamos a disminuir los plasmocitos y vamos a producir un estado de pan-hipogamaglobinemiia que lo puede poner al paciente en riesgo de infecciones, motivo por el cual pues, es necesario estar muy alertas, hacer en algunos casos inclusive ponerle inmunoglobulinas o la profilaxis antibiótica sí o sí siempre va con aciclovir en estos casos y el trimethoprim sulfa. El trasplante es otro momento de alto riesgo de infección. Sabemos que en el trasplante el paciente llega de neutrófilos de 0 y lo pone pues, a riesgo de infecciones. Realmente alrededor del 70% de pacientes con trasplante llegan a tener neutropenia febril y debemos pues, cubrirlo con antibióticos oportunamente. La profilaxis en este caso la hacemos con trimethoprim sulfa para el Dirovechi, aciclovir para el herpes y la varicela y el fluconazol para infecciones micóticas. Es importante mencionar que parte de la prevención de infecciones está en el manejo de, por ejemplo, la cavidad oral. Todos nuestros pacientes al inicio deben ser valorados por odontología y hacer una limpieza general oral que disminuya bastante el riesgo de infecciones orales. Entonces, para resumir, nuestros pacientes hoy en día con mieloma múltiple van a recibir siempre un aciclovir por lo menos para prevenir el herpes y la varicela, y cuando tiene riesgo intermedio, pues eventualmente se puede hacer levofloxacina. Nosotros no lo usamos, pero estamos muy alertas y tenemos presente que el trimethoprim sulfa que usamos para prevenir el Dirovechi nos ayuda también a disminuir el riesgo de infecciones. Los de alto riesgo, pues podemos hacer más agudos en dar terapia preventiva. Como ven, las infecciones son muy importantes en mieloma múltiple y es importante prevenirlas de las maneras que les he mencionado. Básicamente, el manejo de comorbilidades, 2, la inmunización, 3, antibióticos profilácticos y 4, el uso de inmunoglobulinas. Muchas gracias.